¿Conoce a alguien que alguna vez haya cometido un asesinato? ¿Cuál es la historia? El chico del otro lado del pasillo era un tipo genial. Súper relajado. Trabajaba en un restaurante y siempre nos traía las sobras de comida, lo cual era genial porque todos éramos estudiantes universitarios pobres. Solía ir allí y jugar videojuegos retro y beber cervezas. Siempre nos hablaba de su novia que estaba tan ocupada con la escuela que apenas la veía. Nunca pensé mucho en eso. Resulta que ella lo dejó hace un tiempo y él la había estado acosando. Terminó yendo a su casa una noche y asesinándola brutalmente mientras hablaba por teléfono con sus padres. Condenado a cadena perpetua. Estaba recién embarazada y conocí al resto de mis suegros durante una reunión navideña. Conocí a la tía que solía ser una estrella en ascenso en Los Ángeles como modelo que aparecía en revistas. Si no recuerdo mal, pasó 17 años en prisión porque era una mula que transportaba drogas durante sus trabajos como modelo. De todos modos, también conocí a su novio. Era encantador y mi hijo de 6 años lo amaba. Diablos, incluso yo me desmayé por su carisma. Cuando salí de la cena familiar, me informaron que había salido recientemente de prisión porque asesinó a 2 hombres y los metió en barriles antes de arrojarlos al mar. ¿Quizás es un hombre cambiado? Error. Un año después, me di cuenta de que hacía tiempo que no había oído hablar de este hombre. Cuando pregunté a los suegros, se hizo un silencio repentino. Fue entonces cuando descubrí que asesinó a otro hombre e intentó deshacerse del cuerpo con el mismo método. Pensarías que ya habría aprendido la lección, carita mosqueada. Lo incómodo es que dejó un barril en la casa donde me quedo. Me tomó 2 años antes de abrirlo por curiosidad. Era equipo de campamento, gracias niño Jesús. Conocí a un hombre hace años que mató a otro en una pelea en un bar. Golpeó a la persona en la cabeza con una pelota de billar. Fue juzgado y condenado por homicidio por negligencia y cumplió 18 meses de prisión. Lo conocí 15 años después y nunca lo habían arrestado por nada desde entonces y admitió abiertamente que estaba equivocado. Fue una cosa del calor del momento. Dijo que nunca pensó que habría matado a alguien. Una vez conocí a una señora que me dijo que su marido había abusado de ella durante años antes de que ella se alejara de él. Tenía una orden de alejamiento y mantenía un arma por miedo a no poder defenderse. Un día ella estaba en la gasolinera y él se detuvo junto al surtidor justo al otro lado de ella. Él se acercó a ella y ella se inclinó y sacó el cuchillo de la funda. Cuando ella subió, lo apuñaló en el corazón debajo de las costillas. Él murió y ella salió libre. Mi mejor amiga en la secundaria tenía un novio que me daba muchísimo miedo. Poco a poco me había ido alejando de nuestra amistad debido a su influencia cuando recibí una llamada de ella diciéndome que él estaba en camino a recogerla y que había asesinado a sus padres. Le dije que colgara y llamara al 911. Su madre sobrevivió a múltiples disparos, lamentablemente su padre no. Ella llamó, lo interceptaron a media milla de su casa. De hecho, recuerdo haber visto su coche en las noticias esa noche. Afortunadamente no vivían más cerca el uno del otro, tal vez con 20 minutos de diferencia. Ella no resultó herida físicamente. Creo que su intención probablemente era matar a su madre y huir con ella. Su madre me había llamado varias veces antes de que esto sucediera con la esperanza de que le hiciera entrar en razón. Y no, la amistad nunca se recuperó. Estábamos reconstruyéndolo cuando ella empezó a hablar de él de nuevo. Entre eso y yo inmediatamente llamé a su mamá para decirle que la amistad terminó para siempre. El novio de mi difunta madre en ese momento atacó y mató al azar a una mujer que paseaba a su perro con sus propias manos. Lo atraparon en un par de días, pero lo que realmente me quedó grabado fue cómo llegó a casa con las manos golpeadas y dijo que se había caído mientras hacía una caminata. Obviamente fue justo después del asesinato, pero no podíamos saberlo en ese momento. Estaba completamente tranquilo en todos los aspectos mientras mi mamá ayudaba a limpiarlo. En retrospectiva, fue un poco exagerado decir que fue por un accidente de senderismo, pero lo vendió bien y yo era joven y mi madre no tendría ninguna razón para esperar un asesinato. Me estoy preparando para ir a la escuela y un par de policías aparecen en la casa preguntando por el novio de mi madre. Él no regresó a casa la noche anterior y como esto era antes de los días de los teléfonos celulares, ella estaba preocupada. Fui a la escuela, pero mi tío me sacó temprano y me dijo que mi mamá me iba a contar lo que estaba pasando. Llego a casa de mi tía y ella me cuenta lo que pasó. Mi mamá estaba devastada.
Veríamos la historia en las noticias esa noche y mostraríamos sus condenas anteriores. Fue arrestado varias veces por delitos violentos. No teníamos idea. Incluso conocimos a su familia extendida, nunca dijeron una palabra sobre su pasado. No sé si alguna vez estuvimos en peligro, pero mi mamá y él salieron durante 3 años y vivieron juntos durante 2 años. Afortunadamente fue capturado, declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Mi tío tuvo un brote psicótico y mató a puñaladas a mi tía, drogó a sus 2 hijos pequeños y luego los obligó a saltar por un acantilado con él. Él era totalmente normal, aunque antes de eso un poco paranoico. Los brotes psicóticos también son bastante comunes en mi familia, aunque él es la única persona que asesina a un humano /diagonal a alguien además del mismo. Salí muchas veces con mi amigo y su compañero de trabajo que vivían en un vecindario bastante cutre. En algún momento surgió que varios años antes caminaba hacia su casa y un tipo intentó robarle a punta de cuchillo. Se convirtió en una pelea y el compañero de trabajo giró el cuchillo y se lo clavó al ladrón, con lo que resultó ser una puñalada fatal. Obviamente la policía se involucró. El compañero de trabajo nunca había sido arrestado y el ladrón tenía un largo historial criminal que incluía actos violentos, por lo que nunca hubo cargos. Sin embargo, no le gustaba hablar de eso, lo jodió un poco por un buen tiempo a pesar de que tenía razón. Mi cuñado está en prisión perpetua por matar a su ex amigo con beneficios que estaba casado. Fue muy duro para la familia, pero él tenía un historial de inestabilidad mental y acoso a mujeres. Por alguna razón, un departamento de policía local aún así lo contrató. Cuando lo contrataron, llamé al jefe de jefes de la zona, que era un amigo personal, le conté sobre el acoso y el comportamiento errático y que no se le podía confiar un arma. No es mentira, 3 meses después, justo antes de Navidad, el mismo tipo llama para decirnos que mi cuñado acababa de confesar el asesinato. No he hablado con ese amigo desde entonces. Literalmente podría haber evitado que esto sucediera, pero no hizo nada. Todavía me enferma pensar en ello. Me gradué de la escuela secundaria en 2001. Un chico de la promoción de 1998 era luchador y, en general, un chico popular. Era enorme, incluso en 2019 todavía ostentaba el récord escolar de peso muerto para su categoría de peso. Lo llamaremos Frank. Bueno, yo estaba trabajando como oficial penitenciario en 2004 y un día, temprano en la tarde, el departamento del sheriff arrestó a Frank. El cargo era asesinato en 2º grado. Afirmó que se peleó con un inmigrante indocumentado y le disparó en defensa propia. Sin embargo, la evidencia mostró que la víctima fue golpeada 3 veces con un objeto contundente. Le dispararon en la parte posterior de la cabeza, aparentemente mientras estaba arrodillada. Todo esto tiene lugar en una granja abandonada con la que ninguno de los dos tenía ninguna asociación. Como Frank era mucho más grande y más fuerte que la víctima, su historia no convenció al jurado y fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Yo también estaba trabajando ese día y lo tuvieron que llevar de regreso a la cárcel. Estaba sollozando incontrolablemente. Normalmente, un recluso condenado a una prisión estatal es transportado en el plazo de 1 semana. Se llevaron a Frank 3 horas después. Supongo que por su prolífico caso o quizás por su tamaño y riesgo suicida. Vi a muchas personas que conocía pasar por esa cárcel durante los 5 años que trabajé allí, pero nunca olvidaré a Frank. Mi vecino de al lado mató a tiros a su padre cuando yo tenía unos 10 años. Creo que en ese momento estaba en el 3º último año de la escuela secundaria y siempre se metía en problemas, y quiero decir siempre. Era un día de escuela y antes de ir a la escuela tuvo una discusión con su padre y no quería ir a la escuela. Siguieron discutiendo y luego él fue a buscar el arma de su padre y le disparó. Luego cruzó corriendo la calle hacia nuestro otro vecino, donde mi madre estaba allí hablando con su amiga. Se quedó sin aliento y les dijo: he hecho algo terrible. Acabo de dispararle a mi padre. Mi madre y su amiga llamaron a la policía y corrieron hacia allí para encontrarlo tirado boca arriba con una herida de bala en el abdomen. Mi madre tenía cierta formación médica, por lo que está tratando de ayudarlo lo mejor que puede. Aparecen una ambulancia y al menos 10 coches de policía y se hacen cargo. No se dio a la fuga y fue detenido en el acto.
No recuerdo cuántos años cumplió, pero nunca lo volví a ver. Su madre siguió viviendo en la casa durante unos años, pero no pudo soportar más los recuerdos y se mudó a vivir con su familia. A mí. Un hombre intentó violarme. Yo tenía 17 años. Lo maté a golpes. Con mis manos y pies. Ningún arma. Estuve 40 meses en un centro de menores. 5 años de libertad condicional. Sus costillas perforaron sus órganos internos. Conozco 3. Uno fue un cargo de homicidio involuntario. Conducía ebrio y atropelló a una mujer. Se alejó del lugar porque no se dio cuenta de que había golpeado a nadie y cuando lo arrestaron estaba sobrio, por lo que no pudieron probar que estaba borracho. De lo contrario, habría estado en la cárcel por mucho más tiempo. Ahora está libre, sobrio y realmente ha cambiado su vida. Estoy orgulloso de él. El segundo tipo estaba legítimamente loco. No estoy seguro de su diagnóstico específico, pero era una persona realmente peligrosa. Decidió dejar sus medicamentos sin decírselo a nadie y cuando su terapeuta lo visitó a domicilio, la asesinó. Está en un hospital psiquiátrico estatal por el resto de su vida. El tercer hombre era un ultracristiano que no creía en el divorcio. Empezó a engañar a su esposa y decidió que ya no quería estar casado. Pero el divorcio es un pecado, así que de alguna manera tenía sentido asesinarla. De todos modos, recibió un cargo de primer grado y nunca volverá a salir libre, gracias a Dios. Tenía un primo que conocí hace años. Era un niño decente que pasó por un poco de abuso, sin embargo, cuando era niño. Cuando cumplió 16, Q7 comenzó a incursionar en algunas drogas que terminaron desencadenándole epilepsia. Casi muere una noche debido a estas convulsiones. Fue algo aterrador de presenciar. Una vez que salió de su grave ataque en el hospital, ya no era el mismo. Salió del hospital y entró en un banco para dormir en pleno invierno y no para robar. Pasaron los meses y lo enviaron a la cárcel por este incidente. Cuando salió, le iba bien e incluso tenía una hermosa novia. Pero una vez más su salud mental se deterioró. Hace un par de años entró en Facebook Live enloquecido. Estaba en casa de su novia con su abuelo. Mi primo disparó y mató a su abuelo y a su novia, todo en Facebook Live. Su razonamiento fue que creía que ella estaba haciendo que unos tipos lo violaran en grupo mientras dormía. Fue una situación triste porque su familia había clamado pidiendo ayuda al Estado para internarlo por su salud mental, pero nunca lo escucharon. Al final, destruyó una hermosa familia y arruinó enormemente a la familia de mi primo. Esto ha sido todo por hoy, gente. Muchas gracias por ver el vídeo.